Hola, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Hoy culminamos una semana de mucha reflexión, de mucha meditación, donde meditamos y contemplamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde diferentes ángulos. La Iglesia Católica a través de las procesiones, la Iglesia Cristiana Evangélica a través de la reflexión, la meditación, y otros, ¿por qué no? También se fueron a pasear, a distraerse, a cambiar un poco de ambiente. Ninguna opción es mala, ¿eh? Siempre y cuando no olvides esa conexión con Dios. Pero este domingo, o sea, hoy, nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordamos el día en que Jesucristo venció la muerte para darnos vida a cada uno de nosotros. Y eso para nosotros es y debe ser el centro de nuestra existencia, porque sin eso nuestra fe no tiene sentido, no tiene razón, no tendría importancia. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener presente? Ya seamos católicos, evangélicos, no importa de qué denominación, siempre y cuando nosotros deseamos y en nuestro profundo corazón decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero hoy todo el mundo va a hablar de la resurrección, todo el mundo va a hablar de... Yo quiero hablarte de un pasaje muy especial, que a mí siempre me ha gustado y que casualmente anoche, cuando preparaba esto, yo meditando y orando a Dios, veía la serie esta que me gusta mucho, Los Elegidos, y vi la escena que me encantó cómo lo recrearon, el encuentro de Jesús con la samaritana. Me encantó cómo lo recrearon porque le quitaron todo lo romántico y lo pusieron lo más real posible. Y voy a leerte el texto, o por lo menos te lo voy a decir. Jesús estaba en Samaria, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Jesús se encuentra con una mujer a solas, que ya de por sí era, digamos, algo prohibido, y para colmo era una samaritana, todavía fuera de la ley, fuera de la regla, estaba prohibido, y entabla una conversación. Esta mujer, en medio de la conversación, empieza decirle a Jesús toda su frustración de todas las cosas que ha hecho, pero sin entrar en detalle. Pero Jesús sí entra en detalle y empieza a decirle, tú no estás casada, tú has tenido varios esposos y con ninguno has estado conforme y con el que has estado conforme lo dejaste ir y todavía te lamentas por haberlo dejado ir. Y así empieza la conversación. Ella en el proceso se da cuenta que él es el Mesías y es la primera vez que Jesús dice, yo soy el Mesías. Y ella se va corriendo a anunciar a todo mundo que él es el Mesías, porque le ha contado toda la historia de su vida. Pero ella le pide a Dios o a Jesús, le hace que Jesús le prometa algo en el video, pues, pero realmente en la Biblia también ocurre así, nada más que lo plasman un poco más romántico. Y él le dice, prométeme que no habrá lugar que limite la adoración a Dios. Y Jesús muy amablemente le contesta, y muy hermosamente le contesta, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean las cosas, o que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Repito, pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores, que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Voy a quedarme en esa última frase, el verso 24. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan.
Y me quedo en el verso 24, que dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El contexto de esta frase es que la mujer samaritana le reclamaba a Jesús que ella ya no podía adorar a Dios porque los judíos exigían que fuera en el templo de Jerusalén. Y como ella tenía prohibido por ser samaritana ir al templo de Jerusalén, ya no podía hablar con Dios. Incluso ni para reclamarle que él se había olvidado de ella. Y Jesús le contestó, esto se acaba hoy conmigo. Yo rompo todas las puertas. Y es verdad, Jesús nos enseña con esta conversación con la samaritana de que ya no hay límites para hablar con Dios. Ojo, y con esto que voy a decir no significa que es malo ir, pero ya no se necesita ir al templo para ir a hablar con Dios. Ya no es necesario estar en el templo o ir a las iglesias. Tú puedes hablar con Dios desde tu hogar, desde tu cama, en el carro manejando. Tú puedes hablar con Dios en todo momento, en cada instante, de corazón a corazón. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nos conectemos a Él de corazón a corazón. Que convirtamos nuestra vida en una actitud de adoración y de oración y que cada acto que nosotros hagamos, lo hagamos deleitando a Dios. Y ojo, no es fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces se nos sale, como decimos aquí en Panamá, en buen panameño se nos sale el cobre y sale el humor y sale nuestra ira, a veces nos enojamos, decimos cosas que no queremos decir y después y pedimos perdón. Pero hasta esas cosas a Dios les importa, porque parte de tu fragilidad, parte de tu humanidad que el mismo Cristo experimentó. Entonces, esa relación de Jesús y la mujer, esa conversación que ellos tuvieron, donde Jesús le dice, te prometo desde ahora que todos adorarán en espíritu y en verdad, significa que no tienes que ir al templo. En el caso de los católicos, no es necesario un jubileo. En el caso de los evangélicos, no tienes que ir al templo todos los domingos a adorar a Dios. Puedes hacerlo desde tu casa. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagan, pero si estás enfermo, si no puedes ir por las circunstancias que fueran, no estás cometiendo pecado, porque puedes hacerlo desde tu casa, desde la soledad de tu cuarto, desde la intimidad de tu lugar más privado y hablar desde ahí con Dios. Y Él te escucha, siempre y cuando lo hagas con el corazón, que eso significa en espíritu y en verdad, hacerlo desde el corazón. No lo olvides. Ahora, aquí hay otra cosa muy hermosa. Esta semana ha transcurrido en redes y se ha mencionado mucho. Sale una frase de un predicador muy famoso que a mí me encanta escuchar, Dante Gebel, que dice que cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que subir montañas. Y el ejemplo es cierto, Moisés subió al monte Oreb, Abraham subió un monte, el otro subió el monte. Cada uno de los hombres famosos de la Biblia han subido un monte, han tenido que hacer un esfuerzo grande para conectarse con Dios. Pero en cambio, con la mujer es totalmente diferente. En este caso, los que vieron la película, pero también han leído la Biblia en ese texto, ven cuando Jesús le dice, yo vine a buscarte, yo estoy aquí por ti. Y es verdad, Dios busca a la mujer. Y eso es algo que impacta. Y muchos dirán, pero ¿por qué la diferencia? ¿Por qué Dios busca al hombre y por qué al Dios nos hace hacer ese esfuerzo y a la mujer no? No hay diferencia. La única cosa es que si ustedes leen el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios empieza a hablar de la creación y toca el tema de la mujer, Dios repite, después de haber creado a la mujer, dice, y vio que era muy, muy bueno.
De todas las cosas que Dios creó, el hombre, los animales, el mar, el cielo, la tierra, las estrellas, todo, siempre dice el poema, la creación dice, y vio Dios que era muy bueno. Pero cuando llegó a la mujer, dice, y vio Dios que era muy, muy bueno. ¿Qué significa esto? Que la mujer es la obra cumbre de la creación. Es su obra máxima de la creación. Y no con esto es que la mujer está por encima del hombre, no. Y te explico. Cuando Dios creó a la mujer, dice la Biblia que tomó un hueso de la costilla de Adán y de ahí creó a la mujer. Si te das cuenta, no fue de la parte superior del hombre, porque no quería que la mujer fuera superior al hombre. Tampoco lo hizo de una parte de las extremidades del hombre, porque no quería que la mujer fuera inferior al hombre. Lo hizo, y los médicos me pueden corroborar esto, lo hizo de la caja torácica, de las costillas. Y las costillas protegen los órganos vitales del ser humano. Pero en el caso del hombre, también protege sus emociones. Entonces, la mujer no solamente está llamada a ser ayuda idónea del hombre, sino a proteger, cuidar y guardar las emociones del hombre. Por eso Dios tiene ese, digamos, trato peculiar con la mujer. Es más, cuando hoy, domingo de resurrección, Dios se le aparece a sus discípulos y se dan cuenta que está resucitado, que ha vencido la muerte, que ya no está entre los muertos. No fue a Pedro el primero que se le apareció, no fue a Juan, su discípulo amado, fue a una mujer, a María Magdalena. Y fue a ella la que le dijo, ve y diles que ya yo no, que no busquen al vivo, al muerto, porque el muerto ha resucitado y ha vencido la muerte. O como dice una versión más profunda, dice, no busquen al vivo entre los muertos. Entonces, entendamos esto. Para adorar a Dios, no hay que buscarlo fuera en el templo. No es primordial estar en el templo. Y para conectar con Dios, la única forma de hacerlo es en espíritu y en verdad. Esto significa hablando desde nuestro corazón, hablando de nuestra propia vida, de nuestro propio ser y nuestra propia realidad. Aceptando quienes somos, pero sobre todo nosotros los hombres, valorando a la mujer que Dios puso a nuestro lado. Porque ese no solamente es nuestra ayuda idónea, sino también es la mujer que Dios ha puesto para proteger las emociones de nuestra vida y proteger lo que nosotros somos como hombres, nuestra integridad, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de sentir. Por eso, cuando una pareja se comunica de una manera espléndida o hermosa, de forma perfecta, diría yo, generalmente la mujer saca del hombre su mejor versión y viceversa. Cuando mi esposa estaba conmigo, ella sacaba de mí la mejor versión de mí. Y siempre estaré agradecido por el tiempo que compartí con ella. Entre noviazgo y matrimonio fueron un poquito más de 17 años. Y estoy agradecido por ese tiempo que Dios nos permite. Me permitió tener junto con ella. Ahora, mi esfuerzo es dedicarme a mi hijo, pero buscando siempre ese legado que ella me dejó, sacar la mejor versión de mí, para agradar a Dios siempre y para proteger y cuidar a mi hijo. Te dejo con esto. Feliz Pascua Resurrección. Que el buen Dios te bendiga siempre. Que el Señor buen Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mire benignamente y siempre, siempre, siempre te conceda su paz. Bendiciones. Saludos
Y nuevamente, feliz Pascua de Resurrección. Que ese Cristo resucitado que hoy recordamos no solo sea un recuerdo, sino que nazca de nuevo en tu corazón. Bendiciones. Saludos.